Hola mis apreciados oyentes, ¿cómo estamos este día? Bendito sea nuestro Dios que nos da el regalo de la vida. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por darme la oportunidad de leer a sus vidas. Que nuestro Padre bendito pueda llegar con su poder hacia cada uno de ustedes, de su familia, de los suyos, llegando entonces con bendición de esa que solamente Él puede dar. Cuando la presencia de Dios llega a tu vida, todo cambia rotundamente. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer para el día de hoy, allí en el libro de Salmos, capítulo 22, versículo 6. Las Sagradas Escrituras reza de la siguiente manera: pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado por el pueblo. Bendita sea la palabra del Señor en esta hora. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna vez te han dicho que eres un gusano? O a lo mejor te has sentido como tal. Para muchas personas, el hecho de escuchar esta palabra es aterrador, porque le tienen un gran miedo a los gusanitos, ¿verdad? Y de hecho, hay muchos gusanos que si nosotros los empezamos a nombrar, causan muchas, pero muchas enfermedades, problemas, ocasionan tremendas dificultades a la vida del ser humano, del planeta Tierra. Así que quizás no es muy agradable, ¿verdad?, que alguien nos vaya a nombrar de esa manera. Sin embargo, ahí la palabra de Dios está hablando de una profecía mesiánica, se llama, en donde el rey David, elaborando la composición de ese hermoso poema, como es el Salmo 22, también no está hablando en sí de él mismo, sino que también está extrapolando, está profetizando, está hablando para 1000 años en el futuro acerca del Mesías prometido, de su sufrimiento, de cómo se iba a desencadenar, a desenvolver ese martirio que lo llevó al madero, a ese sacrificio hermoso que hoy por hoy continúa. Fue, es y será el sacrificio único y expiatorio hecho por Dios mismo para esta humanidad caída. Alabado sea nuestro bendito Señor. Así que, como que no nos alegra mucho si a nosotros nos va a llamar, eres un gusano, ¿verdad? Una gusana, una sanguijuela por ahí, eres un, ¿qué? Vividor, vividora, ¿verdad? Supongo que si te llaman de esa manera, quizás como que no vas a responder muy amablemente. Pero vamos a leer un poquito, a ver si cambiamos de opinión, porque allí en el trasfondo de Salmo 22, relacionado con el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 14, te vas a dar cuenta en realidad a qué se está refiriendo, qué es lo que está pasando. Pero de hecho, entonces cuando alguien nos dice, eres un gusano, eres un parásito ahí, ¿verdad? No es agradable. Y como dije, mucho inclusive, solo de pensar en el mentado animalito se le revuelve todo el estómago, ¿verdad? A uno. Y no es para menos. Pero los gusanos tienen también grandes lecciones que darnos a nosotros, ¿verdad? Encontramos ahí la lombriz de tierra. Gusano, como definición en sí, entendemos que es un animal invertebrado
que se caracteriza porque tiene el cuerpo blando, alargado, puede ser redondo o plano. No tienen apéndice, ni tampoco tienen brazos, ¿verdad? Ni piernas. Así que se desplazan arrastrándose. Partiendo de esta definición, nos vamos a dar cuenta también que muchos de los que nosotros nombramos como gusanos no lo son en sí. Existe todo un estudio grandísimo y extendido acerca de los insectos. Y para esto está la entomología, que es la ciencia, la rama de la zoología que estudia los insectos. Además, es el estudio científico, ¿verdad?, detallado de estos animalitos. Pero ¿es el gusano un insecto? De acuerdo a los estudiosos, dicen que no, ¿verdad? Así que encontramos, podría nombrar diferentes gusanos, ¿verdad?, que nos daría escalofríos de lo que hacen. Y que, bueno, nosotros, en todo nuestro sistema, inclusive allí en el sistema digestivo, respiratorio, también tenemos uno de estos. Y no decir muchos de los animales, ¿verdad? Y que causan problemas graves, pero vamos a dejar esto por un momento y vayámonos, por ejemplo, a la lombriz de tierra. La lombriz de tierra, generalmente donde los terrenos, los suelos donde hay lombrices de tierra, es un indicativo, ¿verdad?, que esa es una tierra fértil, porque precisamente las lombrices descomponen la materia, ¿verdad? Es un gran colaborador de la aereación de los suelos, importantísimo. Participan entonces en la descomposición del suelo y también en el reciclaje de desechos orgánicos. Así que muy importantes dentro de lo que es la agricultura. En 1 metro cuadrado de tierra, dicen los investigadores, hay aproximadamente entre 500 y 1000 lombrices. Calculan también que la vida de estas es de aproximadamente 4 años. Veamos también el caso de que también hay otros a los que llamamos gusanos útiles también en otros aspectos. Veamos, por ejemplo, en la gastronomía mexicana, aquí un poco cerca, ¿verdad?, de este país, los chinicuiles. Estos pertenecen a la orden de los lepidópteras. Chilicuilis viene del náhuatl, una palabra náhuatl que significa gusano rojo. Crece en las raíces de la planta del maguey, como rojo rosado, ¿verdad? Y en la gastronomía mexicana los muelen con sal para darle sabor, dicen ellos, a la naranja. Yo nunca he probado esto, ¿verdad? Y también se colocan ahí en las botellas de mezcal. Veamos ahora los gusanos, estos gusanos de harina. ¿Has escuchado hablar de ellos? Bueno, en España muchos lo colocan ya, ¿verdad?, también dentro de la gastronomía, dentro de la comida. Así que se comen. Sin embargo, también los estudiosos apuntan que mucho cuidado, porque también, y si te das cuenta, estos gusanos de la harina no son en sí gusanos, sino son unas larvas. Si dejamos crecer y que siga el proceso biológico natural de esa larva, a la que llamamos gusano de harina, se va a convertir como un tipo escarabajo. Encontramos también aquí el gusano de la seda, el Bombyx moris. Es una especie ya domesticado y viene ahí de Asia, ¿verdad? Se usa para la producción de seda. El capullo que producen para convertirse en crisálida o pupa es un hilo que dice que puede llegar a medir hasta 1200 metros. Imagínate.
Así que es resistente. La fibra de seda son fuertes y flexibles, más resistentes que un cable de acero de similar gruesor y muchísimo más elásticos. Se dice que un cable de seda, de este material, de este que llamamos el gusano de la seda, del gruesor de un lápiz, sería capaz de detener a un Boeing 747 en pleno vuelo. ¡Wow! Así es la capacidad que tiene esta seda que elaboran estos gusanitos. Y puede estirarse 20 veces más de su tamaño sin romperse. Continuamos entonces aquí viendo que hay una diversidad de animalitos a lo que nosotros también llamamos gusanos, pero que pertenecen a una orden diferente. Encontramos el gusano gusano rojo, muy famoso. Ya quizás tú habrás leído acerca de él. Y me gustaría que buscáramos ahí en el libro de Salmos, capítulo 22. Mira lo que dice acá. Voy a leer este salmo maravilloso desde el versículo 1. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mi clamor? Versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes. De noche y no hay para mí descanso. Versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En él, en ti, esperamos. Nuestros padres esperaron y tú los libraste. Versículo 5. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no quedaron confundidos. Versículo 6, y quiero por favor que pongas atención. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado por el pueblo. Los que me ven se burlan de mí. Estiran los labios, menean la cabeza y dicen: se encomendó al Señor, líbrelo Él, sálvelo, ya que en Él se complace. Y puedes seguir leyendo este salmo y te vas a dar cuenta que toda la composición poética de este salmo es una profecía del Mesías que iba a venir 1000 años después. Y tú también, leyendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te vas a dar cuenta del cumplimiento exacto de este poema, el Salmo 22. ¿Recuerdas esas palabras cuando Jesús está en la cruz, en el madero? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recuerda las burlas, el escarnio, el vituperio, exactamente como lo describe este poema, el Salmo 22. Y es que cuando escuchamos la palabra gusano se le llama a una persona que es asquerosa para el que se lo está diciendo, desagradable, repugnante, despreciable. Así fue considerado nuestro Señor Jesucristo. Despreciable, desagradable, repugnante. Tan era así que los judíos hasta le pidieron a Pilato: mira, no escribas ahí en el rótulo el rey de los judíos, di el que dice ser el rey de los judíos, porque maldito aquel, decía, que pende, que es crucificado. Imagínate, un ciudadano romano no podía morir de esa muerte. Tan cruento era, tan miserable, tan despreciable, innombrable, que un ciudadano romano podía morir de cualquier otra cosa, pero no crucificado. Y así, de esa muerte, como las Sagradas Escrituras lo revelan, y muerte de cruz fue la que nuestro Señor Jesucristo sufrió por amor a ti y por amor a mí. ¿Será que todos los gusanos se convierten en mariposas? Ya vamos a ver. Y te darás cuenta que no es así, ¿verdad? Nosotros así de manera amplia le llamamos gusano a muchos animalitos.
Pero no todos los gusanos se convierten en mariposa. No en todos existe ese proceso de transformación, como lo es también en la vida de cada ser humano. Y es que separados de nuestro Señor Jesucristo, ¿en qué nos convertimos? Es más, somos comidos por los mismos gusanos al final. Pero ¿con qué esperanza? ¿Qué es lo que pasa en la mente entonces del rey David cuando está escribiendo este poema? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Estaba sufriendo también en carne propia el desprecio. Era repugnante ya para muchos, pero era también una profecía que se cumpliría 1000 años después. Hay un significado mucho más profundo aquí de la palabra hebrea gusano. Aquí el Salmo 22 y específicamente el versículo 6 está escrito cuando en nuestro castellano se habla de gusano. Aquí en Salmo 22 versículo 6 viene de una palabra específica hebrea, tolat, que significa gusano rojo. El Coccus ilicis es un gusano que hay en Israel, del cual se obtiene la tintura carmesí. Parecía que al ser golpeado se había desangrado. Así que gusano, aquí en el Salmo 22:6, como de igual manera allá en Isaías, permíteme, te lo voy a leer también, Isaías 41:14, leo: no temas, gusano de Jacob, vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel es tu Redentor. Estas dos palabras de gusano, tanto en Salmo 22:6 como en Isaías 41:14, vienen de un hebreo llamado tolat, que significa gusano rojo. En la antigüedad, como dije, especialmente allá en Israel, la pintura de color rojo carmesí era extraída de un gusano, así se le llamaba en ese momento, que verdaderamente, dicen otros comentaristas, era una lagarta gusano hembra llamado Coccus ilicis. Cuando estaba cerca de desovar, buscaba un tallo, un tronco fuerte de un árbol. Casi siempre, al desovar, ella moría allí, en la madera del árbol. Por eso, prendía su cuerpo al tallo y ahí quedaba fija. Tan fuertemente, pero nunca más se volvía a desprender. Es decir, allí moría. ¿Para qué? Para proteger. ¿A quién? A las larvitas que estaba poniendo, a los huevitos, ¿verdad? Proteger a sus embriones, que nacerían bajo su cuerpo carmesí. Los huevos eran depositados ahí mientras el cuerpo del gusano se secaba al sol. Así que de la muerte de ese que llamaban gusano rojo, nacían otros. Al sacarla de la madera, del tallo, se veía la marca roja del gusano que dejaba una mancha carmesí imprimida. Y de los cuerpos muertos de este que llamaban gusano, que era la hembra gusano, se extraían las tinturas comerciales para el carmesí en la antigüedad. Posiblemente, dicen los estudiosos, esta ilustración metafórica fue usada por el rey David al describir proféticamente el salmo mesiánico, 1000 años antes que sucediera el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aunque infinitamente imperfecto, a causa de la abnegación, esta imagen del gusano muriendo para dar vida nos recuerda también a nosotros
la sangre derramada de Jesús en el madero, para que tú y yo tuviéramos acceso a la vida eterna. No podemos entonces nosotros evitar que seamos rechazados o que seas razón de burla, maltratada o maltratado, desechado por alguien, inclusive pisoteado. Pero podemos decidir, por la gracia de Dios, por Cristo Jesús, hoy que tú tienes vida, que todavía Él es nuestro mediador e intercesor en el cielo y específicamente en el santuario celestial. Darle tu vida, así como estés, a Él, porque solo Él tiene el amor, tuvo el amor, porque ya murió por ti, se sacrificó. Eres valioso a los ojos de Él, eres valiosa, de gran estima, por su amor, por su poder, por la obra maravillosa y transformadora de la tercera persona divina, el Espíritu Santo, de cambiarte como una oruga o crisálida o pupa, y esta a mariposa que vuela, colores hermosos. Ser por la gracia de Dios una hija, un hijo del rey, princesa, príncipe del rey de reyes. Dios te dice hoy a ti: hijos míos, no tengan miedo, yo los ayudaré. Yo mismo, el Santo de Israel, su Redentor y Salvador, vendré y los ayudaré. Isaías 41, 14. ¿Te sientes hoy despreciado? Desechada quizás, sin valor. Detente ahí. Tú vales la sangre de Cristo. Eres de gran estima a sus ojos. Bendito sea el Señor. Agárrate de Jesucristo, de la mano todopoderosa del Señor Jesús. Aférrate a tus promesas y levántate. Has caído. Te has alejado de Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Allí en Isaías 41, 14 se nos recuerda que el ser humano, infectado todos por el pecado, nos toca morir, nos toca ser olvidados, ser pasados. Seríamos en realidad sin significado en la vida, como un gusano, pero que al reconocer nuestra condición pecaminosa, el estado deplorable en el que hemos caído, nos arrepentimos, confesamos nuestra vileza a Jesucristo y nos apartamos del mal, prestamos oído a Él, siguiendo a Dios. Allí el Espíritu Santo nos va transformando a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Señor, el Santo y el Redentor tuyo y mío. ¿Tú? ¿Qué piensas este día? ¿Queremos seguir arrastrándonos ahí por la vida como un gusanito nada más? ¿O querrás que Dios llene de significado tu vida? Que no seas una persona más que pasó por este mundo, sino una persona que se encuentra allá con su nombre escrito en el libro de la vida, del Cordero de Dios. Hoy tienes esa grande oportunidad. ¿Por qué vamos a despreciarla? Si te sientes hoy, o te hace alguien sentir como un gusano, en algún momento, quizá, tú también te sentiste así. Cambia esa forma de pensar. Permítele a nuestro Señor Jesucristo que le dé significado a tu vida, un nuevo propósito. Y eso solo puede ocurrir en las manos benditas de Dios, porque ya nuestro Señor Jesucristo fue despreciado. Ya nuestro Señor Jesucristo fue mirado de manera asquerosa. Ya nuestro Señor fue
repudiado. Ya nuestro Señor Jesucristo fue despreciado. Ya no tienes tú por qué sentirte miserable. Voy a leerte, si me lo permites, aquí de esta versión Palabra Viviente, allí en Isaías, el capítulo 53, para que te des cuenta. Tú no tienes por qué estar sufriendo ese desprecio. Tú no tienes por qué ya sentirte repugnante, ni despreciada, ni maloliente. Ya nuestro Señor Jesucristo le hicieron todo eso y sufrió todo eso por ti, para que tú nazcas a novedad de vida nueva, que vuele por las alturas. Permíteme, por favor, leerte aquí en Isaías, capítulo 53. Voy a leer aquí la parte final desde el versículo 3. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Le dimos la espalda y no le hicimos caso, como si no tuviera ningún valor. Fue menospreciado y no le tuvimos lástima. Versículo 4. Quiso llevar nuestros dolores y cargar nuestras tristezas. Sin embargo, pensamos que era herido, afligido y rechazado por el Dios de Israel. Fue traspasado por nuestros pecados. Fue aplastado por nuestras iniquidades. El castigo y el dolor que nos sanaron los cargó Él. Y por sus heridas somos sanados. Todos nosotros, como ovejas, nos hemos descarriado. Cada uno ha ido por su propio camino. Sin embargo, el Señor cargó en Él todas nuestras iniquidades. Versículo 7. Fue oprimido y afligido. Fue maltratado y falsamente acusado. No obstante, lo soportó todo sin decir nada. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja que permanece en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca, injustamente fue arrestado y juzgado y llevado para morir. ¿Quién puede señalar a alguno de sus descendientes? Fue cortado de la tierra de los vivientes y clavado en un madero por todos los que merecíamos morir. Fue enterrado sin honores, como si fuera pecador. Un hombre rico donó su tumba. No había hecho nada violento, ni engaño fue hallado en su boca. Fue la voluntad de Dios que él muriera. Y aunque Dios lo hizo ofrenda para nosotros, para nuestros pecados, se levantará otra vez y terminará lo que Dios quiere que haga. Verá el resultado de sus esfuerzos y sus descendientes vivirán para siempre. Él sufrirá muchas penurias, pero entonces tendrá plenitud de gozo. Sabrá que lo que hizo no fue en vano. Verá el fruto de su vida y quedará satisfecho por el hecho de conocerlo a Él. Muchos serán justificados, porque Él llevará las iniquidades de todos ellos. Versículo 2. El Señor dice: los honraré y les daré un lugar entre los poderosos y fuertes. Compartirá su galardón con los que sean fieles, de buena voluntad. Dará su vida por su pueblo y morirá la muerte de un transgresor. Sufrirá lo que les toca a ellos e intercederá por ellos en el cielo. Bendita sea la palabra del Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, desde ahora y para siempre. No tienes por qué ir por el mundo de arrastras. Permite ser esa larvita, como la larva de las mariposas, que no es un gusano,
es una lepidóptera que sufre una transformación. Tú querrás depositar lo que tú eres, lo que tú sientes, lo que tú piensas que eres, o lo que otro te ha hecho pensar, te ha influenciado tanto que te sientes como gusano. Hoy puede ser tu grande día en donde tú te deposites en las manos de Dios y permitas que el Espíritu Santo de Dios te transforme. ¿Quieres abrir la puerta de tu corazón a Cristo Jesús? Aceptarle como tu único y suficiente Salvador. Hacer un pacto de amor con Él a través de las aguas del bautismo. Haz arreglos en tu vida. No dejes pasar el tiempo. Allí en el libro de Hebreos nosotros encontramos, ¿verdad? Si hoy oyeres mi voz. Significa si hoy oyeres mi voz, si hoy escuchas, es decir, si hoy haces caso al llamado que Dios te hace, a la oferta gratuita, aceptar ese sacrificio expiatorio hecho en la cruz del Calvario una sola vez, sacrificio completo. Decides hacerlo tu Señor, el Salvador de tu vida, tu Rey, el que comanda, el que controla tu vida. Hacer un pacto con Él a través de las aguas del bautismo por inmersión y seguirle fielmente cada día. Hoy lo puedes decidir. Haz arreglos. Llámame, escríbeme. Yo puedo recomendarte a un ministro de Dios para que haga el rito del bautismo y tú seguir a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Él también quiere ser ese Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo en tu propia vida, de manera personal. Porque de nada sirve, como ya lo he dicho, que sea el Salvador para otros, pero no es el tuyo, no lo has hecho tuyo. Así que este es un día de oportunidad. ¿Aceptarás a Jesús? ¿Querrás venir a las aguas del bautismo por inmersión para perdón de pecados? Si es así, gloria a Dios. Hay gozo en los cielos. Hoy que tienes vida y que todavía Jesús intercede en el santuario celestial, es el tiempo de oportunidad. Vuela como las mariposas. No te quedes allí arrastrándote en la tierra como un simple gusano. Vete con la esperanza en Jesucristo de vida eterna. Vivir con Jesucristo es el propósito más maravilloso, ser como Él. Por supuesto, hay muchos que no le sienten gusto a Jesucristo. Y sabes, es porque el enemigo de las almas trabaja duramente en sus mentes y nosotros le permitimos trabajar. Ponle un stop al enemigo en el nombre del Señor Jesucristo, porque en Él es donde hay poder. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Dios quiere hacer de ti lo que Él ha soñado para ti. No seas lo que otros digan, ni lo más sublime que tú piensas. Permítele a Cristo Jesús que el sueño de Él se cumpla en tu vida. Es mi deseo y oración. Si Dios lo permite, nos encontramos próximamente. Amén.